Hoy vamos a hablar de los efectos y las influencias de Ortega y de la idea de la razón vital e histórica en la fase final de Ortega y sobre todo ya después de su muerte. Hay que considerar dos puntos de vista distintos. Uno es lo que se refiere estrictamente a la filosofía, otro el influjo en la totalidad de la cultura española de esas fechas. En la Facultad de Filosofía y Letras en que yo fui estudiante, el 31 y el 36, había un equipo filosófico enormemente coherente y de una calidad casi incomprensible. Estaba Ortega, Morente, Zubiri y Gaos. Recuerdan, ya les dije que yo asistía a los cursos de todos ellos todos los años. No podía perderme ninguno de sus cursos. Pero el destino que tuvieron fue un poco variable. Morente, que estaba enormemente próximo a Ortega, por edad era 3 años más joven que él, catedrático como él desde muy pronto. Sin embargo, se consideraba discípulo de Ortega, estaba compenetrado con su pensamiento, hacía suya esta filosofía y era, por tanto, en definitiva, una especie de continuador inmediato. Lo que ocurre es que Morente tuvo poca duración. Morente fue, además, en cierto modo, el que, al ser decano de la Facultad de Filosofía y Letras, ejercía una influencia de conjunto sobre la facultad que alcanzó una altura que casi ni podemos imaginarla. Una de las grandes fortunas de mi vida ha sido pasar esos 5 años en esa facultad. Pero al estallar la guerra civil, todo esto naturalmente cambió profundamente. Morente fue despojado de su cátedra y del decanato, inmediatamente. Luego, además, ocurrió el asesinato de su yerno. Su hija mayor estaba recién casada, tenía 2 niños pequeños, y eso lo dejó desolado. Estaba en peligro, además, muy en peligro. Consiguió salir de España en circunstancias dificilísimas. Se estableció en París, donde pasó dificultades sin cuento, en definitiva. Luego, después, consiguió un puesto en la Universidad de Argentina de Tucumán y allí enseñó y allí publicó su libro más importante, Lecciones preliminares de filosofía, un libro de una claridad extraordinaria y muy valioso. Luego volvió a España, pero duró muy poco, porque murió el año 42, murió en plena juventud, el año 42. De modo que, en definitiva, el influjo de Ortega y de estas ideas de razón vital e histórica fue muy vivo, muy directo, inmediatísimo en Morente, pero de poca duración. En segundo lugar, había la figura de Zubiri. Zubiri es una gran figura intelectual. Zubiri, un hombre de enorme talento, de conocimientos extraordinarios, se había formado con Ortega, que fue quien dirigió su tesis y además veló por llegar a ser catedrático de la facultad. Pero la formación de Zubiri no era, diríamos, exclusivamente orteguiana. Empezando porque él había estudiado en el seminario, había sido sacerdote, estudió luego en otros muchos lugares, en Lovaina, en lugares de Francia, en Alemania, en varios lugares. Después incluso de ganar la cátedra, se fue a Alemania otro tiempo bastante largo, estuvo con Heidegger un tiempo también bastante largo, volvió a España justamente cuando yo empecé a estudiar. Yo mi primer curso de filosofía lo tuve con Zubiri, curso de introducción a la filosofía, el año 31. Enseñó su curso de introducción a la filosofía y el curso de historia de la filosofía, que era el suyo propio, hasta 1935. Y digo 35 porque en esa fecha, al final del año, se trasladó a Roma, estuvo en Roma, por motivos principalmente eclesiásticos, por resolver su situación eclesiástica. Luego después se trasladó a París, vivió toda la guerra civil en París hasta ya el año finales del 39 o principios del 40. Volvió a España, ya tampoco fue porque por dificultades eclesiásticas, no políticas. No pudo seguir enseñando en Madrid, fue a la catedral de la Universidad de Barcelona, pasó 2 años en ella y luego ya quería vivir en Madrid, volvió pidiendo excedencia de su cátedra, no tuvo ya cursos universitarios.
Después tuvo cursos privados, cursos organizados por un grupo de amigos, primero, luego una asistencia mayor, pero en definitiva era algo distinto. Por otra parte, Zubiri, que siempre reconoció su filiación orteguiana, el influjo de Ortega y su admiración por él, tenía una actitud un poco distinta, por su origen, por muchas razones más. Tenía además un estilo literario diferente, por ejemplo, con una introducción muy frecuente de términos técnicos, de neologismos, con un sentido particular que le daba. Es decir, su obra, en definitiva, es bastante distinta. Él tuvo más incluso una cierta voluntad de marcar una distancia respecto de Ortega, como algo distinto. Y queda Gauss. Gauss, que había venido, era un profesor todavía joven, más joven que Zubiri, y vino de Zaragoza y se había formado evidentemente en el mismo ambiente, estaba enormemente unido a los otros tres, y tú era un profesor admirable, realmente. Él a veces decía modestamente: yo no soy un filósofo, soy un profesor de filosofía que enseñaba filosóficamente desde dentro de la filosofía, y era admirable. Yo creo que la introducción que nos hizo a la fenomenología fue magnífica, y yo creo que comprendimos lo que era la fenomenología precisamente gracias a la obra de Gauss. Pero también hubo una interrupción de la continuidad, porque él era socialista. Al empezar la guerra, después de la destitución de Morente, fue nombrado rector de la universidad, una universidad que no funcionó, porque la Universidad de Madrid no funcionó en toda la guerra. Después de la guerra se exilió, se trasladó a México. En México tuvo una actividad muy intensa, muy interesante, y dejó allí una huella filosóficamente muy profunda que naturalmente partía de su condición española y de su condición intelectual. Esto por los cuatro que fueron mis maestros, cuatro figuras evidentemente eminentes en muchos sentidos y que representaron una continuidad filosófica que no se prolongó demasiado por estas razones que les digo. Había además otras figuras, diríamos, próximas a la filosofía, también con una influencia muy grande de estas ideas. Por ejemplo, Recasens Sitges en la filosofía del derecho, es absolutamente claro. O Alfonso García Valdecasas en derecho y en cuestiones históricas relacionadas con el derecho. Estos estaban sumamente próximos al pensamiento de Ortega y a este grupo intelectual. Después hubo unas cuantas personas que se ocuparon también muy interesantemente del pensamiento filosófico. Uno de ellos ha sido Ferrater Mora. Pero Ferrater Mora era parcialmente, diríamos, adscrito a este grupo, a lo que yo llamé una vez en un libro mío la Escuela de Madrid, advirtiendo que ni era una escuela ni estaba en Madrid, porque estaba en muchos lugares y no era propiamente una escuela. Pero era, diríamos, el movimiento filosófico originado en Ortega y con sus raíces en el pensamiento de Ortega. Ferrater Mora, cuya obra capital es el espléndido Diccionario de Filosofía, era un hombre de un enorme saber, unía una serie de tendencias. La que llamaríamos de la Escuela de Madrid era compartida con otras, con lo que llamó la Escuela de Barcelona, con el conocimiento casi excesivo de la totalidad de la filosofía pretérita y actual, pero es una figura muy importante, muy relevante también, y que se puede encontrar con ello. Luego había, por ejemplo, Antonio Rodríguez Huéscar, que fue de un gran conocimiento y de una fidelidad a este pensamiento absoluta, pero lo que hizo fue comentar el pensamiento de Ortega, en cierto modo desarrollarlo, completarlo en algunos aspectos, pero no hizo una obra personal suya independiente. Y así otras figuras menores también que podían conocerse. Luego, mucho más tarde, muy al final de la vida de Ortega, se agregó también Paulino Garragorri, que luego se ocupó bastante de la edición de textos póstumos de Ortega, de los libros inéditos, hizo luego comentarios inteligentes sobre su pensamiento. Como ven ustedes, lo que podíamos llamar la influencia directamente filosófica tuvo ciertas cortapisas por los azares de la historia, pero en definitiva no fue enormemente fecunda. No hubo, diríamos, una continuidad creadora
de este pensamiento. La filosofía tiene ciertas exigencias, no se puede hacer más que reviviéndola filosóficamente, en una obra que tiene que prolongarse y que yo creo que tiene un gran porvenir todavía. Donde hubo una influencia inmensa del pensamiento orteguiano en el sentido lato de la palabra fue en la cultura española en su conjunto, especialmente desde la vuelta de Ortega a España y desde la fundación del Instituto de Humanidades. Ortega convocó para participar en los cursos, en los seminarios, en los coloquios, discusiones que se organizaron a una cantidad de gente enormemente interesante, de gran calidad. Pienso, por ejemplo, en figuras como Damaso Alonso o Enrique Lafuente Ferrari, otros más jóvenes como Antonio Tobar, como Díaz del Corral, como José Antonio Maravall. Eran gentes que estuvieron muy próximos, enormemente próximos, a la figura de Ortega, a su persona misma, o también, por ejemplo, Julio Caro Baroja, que era sobrino de Baroja y también continuador, que dio también un seminario muy interesante en el Instituto de Humanidades. Pero luego después esto se amplió más. No solamente estaba Damaso Alonso, estaba Salvador Fernández Ramírez, de la PESA, todo el movimiento de los estudiosos de la literatura y de la lengua española, que formaron parte de eso de un modo muy estrecho. Gentes de disciplinas aparentemente más distantes. Por ejemplo, la arquitectura y la historia del arte, antes se ha hablado de Lafuente Ferrari, pero Fernando Chueca. Es decir, hubo una atracción que quedó fecundada por este pensamiento, y si ustedes repasan lo que ha sido la cultura española desde los años 40 y tantos al 60 o algo más, ven ustedes que está impregnada de arriba abajo por el pensamiento orteguiano y sus continuaciones, y esto es lo que fue decisivo, yo creo. Si ustedes ven, frente a la impresión que se quiere dar a veces falsamente de pobreza, de angostura, de escasez de figuras interesantes, es todo lo contrario. Fue una época de un esplendor. El Instituto de Humanidades congregó realmente, no solamente de colaboradores próximos, hubo los coloquios, por ejemplo, Julio Casares de la Academia Española, que participó activamente también, tantas gentes. Podríamos decir que toda la gente que contaba de verdad en la vida intelectual española participó en estos cursos, en estos seminarios, conferencias, y esto se prolongó naturalmente a la acción sobre el país en conjunto. Quiero decir con esto que la influencia de Ortega, la pervivencia de las ideas de razón vital e histórica, no quedó limitada a la filosofía en sentido estricto, donde por otra parte he insistido el otro día en que no llegó a tener efectos duraderos fuera de España, salvo personas concretas, singulares. Ha habido en algunos lugares, muy particularmente en los Estados Unidos y en el Brasil, y por supuesto en Argentina, figuras que han conocido muy profundamente a Ortega, lo han prolongado, lo han tenido como algo que los iluminaba y que regía su pensamiento, pero no, en otros sitios, por ejemplo en Europa, mucho menos ha ocurrido esto, en un grado mucho menor. Como ven ustedes, por tanto, hay un hecho interesante que me interesa subrayar, y es que la acción intelectual de Ortega fue, diríamos, universal. No se limitó a la filosofía estricta, que era lo más importante, sino que se extendió a la totalidad de las disciplinas, incluso iba a decir de humanidades, pero no solamente, porque hubo una influencia sobre gente, matemáticos, físicos, médicos, biólogos, que estuvieron influyentes. Pienso, por ejemplo, en la figura de Bachiller, gran matemático Bachiller, que llevaron este pensamiento a campos aparentemente muy ajenos, muy distantes, pero no se entiende la cultura española del siglo pasado, porque ya estamos en el XXI, aunque me cuesta un poco de trabajo admitirlo, pero del siglo XX no se la entiende, sobre todo en su segunda mitad, sin contar con el influjo, con la irradiación de este pensamiento que ha inspirado la casi totalidad de las cosas importantes. Pienso, por ejemplo, en García Gómez, que estuvo muy unido a Ortega, le llevó al arabismo. El arabismo en España había tenido una figura capital, que era don Miguel Sin Palacios,
concentrado en la filosofía y en la teología musulmanas, pero de una manera, si quiere, menos profunda, pero más amplia. García Gómez, concentrado principalmente en la literatura y en la poesía, llevó el pensamiento de Ortega muy de cerca, muy de cerca, y fecundó toda la tradición del arabismo español. Eso ocurrió también con el helenismo, ocurrió en muchos aspectos. Ha habido toda una cantidad de... Yo pienso, por ejemplo, en una figura que desapareció muy pronto, muy joven, Benito Gaya Nuño, que era profesor de griego en Soria y que participó en el Instituto de Humanidades. Habló de la cultura de Mohenjo-Daro, que había estudiado muy profundamente, esa figura que duró muy poco tiempo. Pero en general todas las grandes figuras considerables, los que eran ya maduros, como Bernardo Ramírez, por ejemplo, y los que eran todavía muy jóvenes, participan de esto. Y en definitiva llenan la totalidad de la segunda mitad del siglo. Esto me parece capital. Porque el influjo orteguiano, que era esencialmente filosófico, yo creo que si no se entiende profundamente y en su núcleo el pensamiento metafísico de Ortega, no se lo entiende del todo, no se lo puede poseer desde ahí. Sin embargo, hay el elemento, diríamos, de irradiación fuera del ámbito estricto de la filosofía, que fue enormemente importante y de una extensión mucho mayor. Hasta el punto de que si se hiciera una revisión, que no se ha hecho, por supuesto, de lo que ha sido el pensamiento español desde 1920 o 30 hasta final del siglo, se sorprendería la importancia desmesurada que ha tenido la obra de Ortega y su influjo, que se aplicó además a muchas cosas más, por ejemplo a la literatura. Ustedes piensen, por ejemplo, que Ortega escribió un libro, La deshumanización del arte e ideas sobre la novela. Es curioso cómo sin estas ideas no se entiende bien la famosa generación llamada del 27. Yo he recordado muchas veces que el 27 no pasó nada, más que fue el centenario de Góngora. Y unos cuantos poetas lo celebraron, pero pues no pasó nada. Es curioso además, por ejemplo, que a veces se habla de los poetas seguidores de la República. Los poetas de la República publicaron durante la monarquía y muy especialmente durante la dictadura de Primo de Rivera, que no tenía que ver tampoco con ello. Pero en fin, ahí están. Los libros de los grandes poetas de esa generación se publicaron en primeras ediciones en la revista del Occidente. Se publicaron por Ortega. La obra de Salinas, la de Guillén, la de Lorca, se publicaron en la revista del Occidente en los años, sobre todo 26, 27, 30, en estos años. Es decir, en la novela hay toda una generación de escritores prosistas. Nombraré, por ejemplo, a Rosa Chacel, enormemente influidos por Ortega. Y hay incluso, yo diría en bien y hasta en mal, porque la generación esta de novelistas era una generación muy predominantemente de poetas, pero también de prosistas, y tenían una preocupación por la metáfora, por el primor literario. Yo he dicho alguna vez que en la novela, en la narración, no es aconsejable el excesivo primor, porque la narración no fluye. Yo he dicho a veces que es mejor el cobre que el oro. El cobre es un buen conductor de la electricidad, un estilo menos brillante en el cual no hay que detenerse en cada primor. Es mejor para la narración, es mejor para la novela. Hay escritores, por ejemplo, que pienso en Gabriel Miró, a quien hay que leerlo lentamente, paladeando cada frase, recreándose en la belleza del estilo. Eso no es lo más propio de la novela, no es lo propio de la novela. Hay novelistas que pasan lo contrario, por ejemplo, Baroja. Yo descubrí una vez, por un azar, tenía que leer rápidamente varias novelas de Baroja y encontré que había que leerlo muy deprisa. No a la velocidad media, a la velocidad, diríamos, normal. Leído muy deprisa, queda mejor. Les doy el consejo, porque es una experiencia personal que dice que fue muy interesante. El leer deprisa a Baroja es como hay que leerlo.
Hay autores que hay que leerlos, diríamos, sosegadamente, pausadamente, pero sin detención. Algunos hay que leerlos detenidamente, paladeando cada frase, repensándola. En la novela no es aconsejable esto, es un cierto inconveniente. Pero la influencia que tuvo Ortega en todo ello, la teoría de la novela, la atención que dio, por ejemplo, a la metáfora, la importancia filosófica y literaria, pero filosófica sobre todo, que Ortega descubrió en la metáfora. Casi todo lo que se ha escrito sobre la metáfora importante, quizá más importante que lo que se ha escrito en otros países después, es la obra de Ortega. Yo dediqué un gran capítulo a la metáfora en mi primer libro sobre Ortega, Circunstancia y Vocación. Hay un largo capítulo sobre la metáfora, que tenía una importancia extraordinaria. Y él descubrió el valor intelectual, el valor filosófico y el valor literario de la metáfora. Es decir, que la influencia, si quieren ustedes, se extendió a todo, francamente a la totalidad. No se entiende España, no se entiende España intelectual y en definitiva no se entiende España sin más, sin contar con el enorme influjo, la irradiación, he dicho, de la obra de Ortega. Esto se ha tratado de oscurecer. Si ustedes quieren mirar los últimos años, ha habido una especie de intento de convertir a Ortega en una figura menor. Era lo contrario, era una figura enorme. Y cuanto más se acerca uno a él, cuanto más se lo estudia, cuanto más se lo lee y se lo relee, se ve más la grandeza, el orden de magnitud que tenía. Y claro está, vuelvo justamente al núcleo esencial. El gran avance, el avance inmenso filosóficamente de Ortega fue el descubrimiento de la vida humana como tal, que después en otras formas se ha intentado hacer con otros nombres, Dasein o existencia. El nombre directo, inmediato, es vida, la vida de cada cual, la vida que es lo que hacemos y lo que nos pasa. Es decir, estas expresiones hechas en español, en buen español inmediato, en buen español coloquial, y el concepto inseparable de eso, de la razón vital, que en la vida colectiva es razón histórica. Esto es el gran avance, el único gran avance que ha tenido la filosofía en el siglo XX, el único, porque en ningún otro país, en ninguna otra lengua, en ningún otro pensamiento filosófico lo ha tenido nada ni de lejos comparable. Y esto es curiosamente lo más importante, es lo que ha desteñido, diríamos, sobre la totalidad de la vida intelectual, primero, de la vida intelectual española, pero no olviden ustedes que ha habido un hecho curioso, que ha sido el influjo de ese pensamiento sobre la totalidad de la sociedad, a través, naturalmente, de diversos estratos. Ustedes piensen, por ejemplo, que los filósofos han solido ser poco leídos, poco influyentes fuera del ciclo de sus semejantes, de sus coetáneos. En el hecho de los libros de Ortega han sido libros de un excepcional atractivo literario. Han sido mucho más leídos de lo que suele ser leído un libro filosófico. Además, Ortega escribía en los periódicos. Ortega decía que toda creación es aristocracia, pero que en nuestra época hay que ser aristócrata en la plazuela. Y la plazuela intelectual de nuestra época es el periódico, decía Ortega. Por eso, justamente, la gente que no leían libros, la gente que no habían leído ningún libro de filosofía, habían leído a Ortega en los periódicos. Desde el año 1902, que es su primer artículo, a los 19 años, hasta el final de su vida, lo cual le dio una difusión extraordinaria. Y la gente que estaba acostumbrada a leer a Ortega y a leer a otros que no eran Ortega, pero que estaban influidos por él, que participaban de las líneas generales de su pensamiento, que ponían en juego de una manera o de otra, más o menos plena, los métodos descubiertos por Ortega, eso fue extendiéndose, ampliándose al conjunto de la sociedad española. A veces nos sorprendemos de que el estado intelectual de España, en este momento en que hay una cierta crisis intelectual en casi toda Europa, yo tengo gran entusiasmo por Europa, que ha sido evidentemente la creadora de lo más importante de la cultura durante muchos años.
no se me oculta que no es su mejor momento. No se me oculta que hay una especie de cierta sequedad en la creación, que desde hace 40 años o algo más no está en forma, no está plenamente en forma. Europa en muchos sentidos, económicamente por supuesto, políticamente también, la técnica, en lo que es creación, realmente creación intelectual, no acaba de estar en forma, no acaba de estar plenamente en forma. Se ha perdido en muchos sentidos la vocación, se ha perdido el interés por cosas que parecían muy interesantes, que eran muy interesantes hace unos cuantos decenios, que hoy no lo son. Yo tengo esperanza de que esto se supere, de que las decadencias, a veces lo he dicho, son peligrosas porque se entra en ellas, se sabe cuándo se entra en ellas, pero no se sabe cuándo se sale. Algunas, como la que siguió a la caída del Imperio Romano, han durado 4 siglos. Espero que no pase nada parecido. Pero en todo caso, el resultado extraño es que si se mira bien la realidad española, se encuentra que está en estratos intelectuales profundos, se encuentra hoy mejor que países que han tenido mucho más desarrollo, mucho más, diríamos, mayor perfección intelectual, que han tenido instituciones superiores, que han tenido muchas superioridades sobre España en muchos decenios. Sin embargo, ahora, ya no sé, ahora yo creo que la situación intelectual española es de las más favorables, no completa, con imperfecciones, con deficiencias, con mutilaciones, pero en conjunto llena de promesas. Y eso yo creo, si se hacen balances, si se hacen las cuentas claras, yo creo que se debe enormemente a esto que les estoy comentando, a esta irradiación general del pensamiento orteguiano. No olviden ustedes que Ortega llevó la exigencia de claridad a todas partes. Yo me confieso del linaje de esos que del oscuro hacia lo claro aspiran, decía citando a Goethe. Decía: la cortesía del filósofo es la claridad. Ortega escribió en espléndido español, claro, coloquial, el español de todos, el román paladino, en que nos hablamos. Escribió sobre todos los asuntos imaginables. Y eso prendió, eso ha tenido efectos. Nos hemos acostumbrado a leer con la pretensión de entender lo que leemos. Es evidente que ha habido en el pensamiento filosófico una tendencia a lo críptico, a lo más o menos rebuscado, al uso de neologismos, al uso de una terminología que no es la habitual, que no es la del lenguaje. En definitiva, eso se ha superado en muchos sentidos. Y yo creo que los españoles nos hemos acostumbrado a entender lo que leemos, a tratar de entenderlo y a poder repetirlo, a poder recrearlo. Fíjense ustedes que una cosa muy importante de las ideas, importantísima, por eso quiero insistir en ello, es poder repetirlas. Ustedes piensen que hay ciertas formas de pensamiento, algunas egregias. Estoy pensando en Heidegger. No se puede pensar a Heidegger más que con sus propios términos. Evidentemente, ha hecho un alemán interesante, pero suyo propio. Hay que conservar sus fórmulas, hay que citarlo al pie de la letra. Es imposible, por tanto, el poseerlo con libertad creadora, el poseer el pensamiento de Heidegger y seguir pensando desde él cada uno por su cuenta. Esto es absolutamente esencial. Cuando las cosas se quedan anquilosadas, resueltas en fórmulas que no se pueden cambiar, que hay que repetir de un modo literal, entonces falta lo propiamente creador y lo propiamente capaz de ser comunicado. Pues bien, este pensamiento del que les hablo es algo que ha llegado a ser, si quieren la palabra, ambiental. Hemos estado viviendo durante decenios en ese ambiente, por obra de Ortega naturalmente, y de los que han continuado, de los que se han contagiado, de los que han seguido esa actitud, de los que han poseído esa libertad interior, que es la de poder pensar cada uno desde uno mismo, sin fórmulas rígidas, sin repeticiones, sino en forma, en definitiva, creadora, cada uno.
Y la filosofía es eso. La filosofía consiste en enfrentarse precisamente con la realidad desde uno mismo, apoyándose, si se quiere, claro está, y es necesario, de un modo inmediato o mediato, en toda la tradición desde los presocráticos. Es evidente que en filosofía, si no se está uno poniendo en juego lo que se ha pensado, por lo menos desde Parménides y desde Heráclito, si no se recorre la totalidad del pensamiento poseyéndolo, repensándolo, reviviéndolo, no se está haciendo filosofía. Ustedes saben que hay una tendencia actual en todo el mundo que me parece funesta, simplemente funesta. Se estudia, por ejemplo, 3 o 4 filósofos aislados. Se estudia otra vez a Platón, y luego a Hume, y luego a Husserl, o a Nietzsche. No se entiende nada, no se puede entender nada, porque no se entiende por qué cada uno pensó lo que pensó, y qué pasó entre uno y otro, a veces durante siglos, para que se llegara a pensar otra cosa, a tener que pensar otra cosa. Las relaciones de continuidad y de alteridad son justamente el nervio de la historia. La historia consiste en eso, lo humano consiste en eso, y por supuesto, naturalmente, la filosofía. Ven ustedes, por tanto, a dónde nos lleva el considerar, y la impresión que les estoy dando es ambigua. Diríamos, es, por una parte, profundamente esperanzada, por otra parte, hay una cierta decepción. Es evidente que el pensamiento de Ortega, en lo que tiene de más creador, de más profundo, lo que ha tenido un contenido filosófico riguroso, ha sido poseído por pocos, desarrollado, prolongado por muchos menos todavía. Pero la irradiación general, el contagio que ha impregnado el ambiente entero, la capacidad de estímulo, de fermento, se ha extendido no ya a toda la vida intelectual, cosa fácil de demostrar, sino incluso en gran medida a la sociedad española. Una cosa que hay que preguntarse cuando se quiere entender lo que es un país, lo que es una época, hay 2 preguntas capitales. Una, ¿qué cosas son posibles? Y otra, ¿qué cosas no son posibles? ¿Qué cosas malas no pueden pasar? No pueden ocurrir. Es una pregunta que yo creo que debemos hacernos todos, cada uno de los españoles. ¿Qué cosas son posibles en España? Muchas más de las que creemos. ¿Qué cosas no son posibles? ¿Qué cosas tremendas, atroces, increíbles han sido posibles y hoy no lo son ya? Hay que procurar que eso siga siendo así, que las posibilidades se hayan aumentado y sigan aumentando, que las imposibilidades de lo negativo se confirmen, se aseguren, y es menester estar alerta, y yo creo que una de las maneras es justamente poseer la riqueza intelectual espléndida que al cabo de los años se ha ido acumulando entre nosotros. Muchas gracias.